Estimados estudiantes, David Yumiquinga les saluda, su docente de filosofía. Un gusto poder compartir con ustedes una clase más. Y en el tema de hoy nosotros vamos a analizar algo muy importante que son los conceptos, definiciones y teorías. Como nosotros sabemos, existen estos tres elementos para poder concebir la realidad. La primera son los conceptos. La palabra concepto proviene del latín, que es conceptum, y de este del verbo concipere, que significa concebir. Aprender. Rosenthal y Indun lo definen como un reflejo del mundo en el pensar. Vamos a entender esto. Cuando nosotros imaginamos algo, cuando nosotros creamos una idea en nuestra cabeza, eso se lo define como concepto. Los conceptos buscan encontrar las características generales y fundamentales de las cosas. Por tanto, tienen pretensión de alcance universal. Claro, porque es algo que va más allá de nuestra imaginación. Los conceptos no son invenciones, no son la opinión de una persona, sino que son imágenes mentales que proceden del conocimiento humano, que se ha acumulado a lo largo de la historia. Para entender esto, nosotros, mientras vamos desarrollando nuestra etapa de vida, nuestro cerebro empieza a guardar imágenes, como la imagen de un árbol, la imagen de una montaña, la imagen de un hombre, de una mujer, la imagen de una pelota. Y cuando nosotros nos hablan de un término como una pelota, lo primero que nos viene es un recuerdo de una pelota. ¿Cómo es la pelota? ¿De qué color es la pelota? Muchos de nosotros vamos a imaginar una pelota de varios colores, una pelota de básquet, de golf, de tenis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un concepto, es idea o esa visión que se crea en nuestra cabeza o en nuestra mente. Pueden ser a priori, digamos, pueden ser posteriori y también pueden ser a priori. A posteriori es cuando nosotros nos enseñan algo a través de algo. Por ejemplo, la marca Nike. Cuando nosotros vemos esta marca, inconscientemente sabemos que es Nike. ¿Por qué? Porque nosotros hemos concebido a través de un conocimiento que ya nos han ido inculcando con el pasar de nuestro desarrollo. Y a priori, que es por nuestra propia mente, por nuestra propia concepción. Como podemos ver acá, nosotros empezamos a analizar la imagen y vemos que es un hombre y que es un árbol. Entonces nuestro cerebro empieza a crear esta imagen y a desarrollar un pequeño análisis desde nuestro punto de vista, desde nuestra abstracción de cómo nosotros percibimos lo que estamos viendo o lo que nosotros conocemos. Otra característica importante del concepto es su capacidad de separar la realidad de un objeto de su interés. Como les decía, si nosotros imaginamos un vaso, les digo a ustedes, imaginen un vaso. Muchos imaginarán de cristal, de plástico, de fierro, blanco, rojo, negro, azul, de varios colores. Es decir, que definen límites de los fenómenos y señalan cuáles son los términos correctos para hablar de ellos. Es redondo, es blanco, un, tiene una orejita para poder agarrar, tiene dos orejitas, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una orejita, tiene dos orejitas, entonces nosotros vamos con esto, con esta idea de poder imaginar lo que es un vaso. Entonces, nosotros cuando ya tenemos esa imagen, podemos dar términos correctos para hablar de ello. Luego vienen las definiciones. Es muy importante entender que la palabra definición proviene del latín que significa definito, que quiere decir marcar límites o precisar. Cuando nosotros damos una definición, marcamos un límite de algo. Por ejemplo, la madera, una mesa que es de madera, nosotros le metemos al límite de solo madera. Ya no puede ser fierro. ¿Por qué? Porque se va de ese límite. Ahora, en esto de madera se abre un paso más grande. Madera de roble, de cedrón, laurel, etcétera, etcétera. Pero marcamos un límite de que la madera no puede ser fierro, no puede ser metal, no puede ser aluminio, no puede ser nada. Solo puede ser madera. Entonces, el concepto que tiende la caracterización general de definición busca la precisión lógica de aquello a lo que se le quiere referir. Busca una exactitud, una unidad léxica, sea esta una palabra o un conjunto de palabras o un concepto. Como les decía, si nosotros vemos eh, un teléfono de la marca iPhone, listo, marcamos un límite. Y límite es que es iPhone.
¿Qué sobrepasa esos límites? Si es iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, etcétera, etcétera, hasta llegar al iPhone 15 Pro Max. Entonces, marcamos ese límite y nosotros entendemos lógicamente de qué estamos hablando. Por ejemplo, iPhone sabemos que es un teléfono, sabemos qué procesador tiene, sabemos, etcétera, etcétera, pero que entra en este parámetro. Esas son las definiciones. Existen varias clases de definiciones. Entre las más comunes están las léxicas, construidas desde las palabras como el diccionario. Por ejemplo, árbol, eh, te dice pelota, objeto circular, objeto redondo o esférico que permite practicar algún deporte. Luego también vienen las intencionales cuando se especifican las características que definen el objeto. Ejemplo, el verano es caluroso, soleado, activo. Entonces, intencionales cuando nosotros especificamos de manera intencional como está haciendo frío, está lloviendo. Entonces, inconscientemente nosotros damos una definición de un fenómeno o un objeto que nosotros estemos observando. Existenciales, cuando se le enlistan los objetos, se forman parte del concepto. Ejemplo, el sistema solar está constituido por los planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón, etcétera. Entonces, estas intencionales van acorde a un objeto específico que van tras de. Por ejemplo, el sistema solar. Nosotros hemos dado un concepto, una definición del sistema solar. Sabemos que está en el sistema solar, pero se va constituido por otros objetos, que son otros fenómenos como los planetas. Y los planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, ejemplo. Listo. Luego viene la ostensivas, cuando definen mediante ejemplos, porque hacer una descripción sería complejo. Esto es el color verde. Nosotros vemos por conocimiento previo que ya tenemos, esto es una pelota redonda, esto es un cuadrado, esto es una televisión, esto es una mesa. Entonces, ya viene, si queremos definir más, sería complejo. Entonces ya sabemos cómo definirlo de una manera más sencilla. Televisión, radio, equipo, teléfono. Luego viene genéticas, cuando señalan los orígenes, estructura y formación. El agua es la unión de dos átomos, hidrógeno y uno es oxígeno. Si nosotros hacemos fricción entre la madera y otra madera, se crea fuego. Entonces vamos a analizando de una manera más estructurada, buscando sus orígenes. Luego vienen las teorías. Las teorías son sistemas de saberes generalizados sobre un aspecto de la realidad. Son las acumulaciones de conocimientos ordenados de forma racional, lógica y permiten, es muy importante esto, permiten explicar los fenómenos del mundo para la cual usan conceptos y definiciones. Toda teoría debe ser confrontada con la realidad mediante la práctica. Esto permite pulirse, corregirse y avanzar y ser cada vez más cercana a la realidad. Por ello, no es verdad que teoría y práctica son terrenos separados, sino que la práctica ayuda a mejorar la teoría, como la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, la teoría de la creación de Dios. Entonces, nosotros analizamos y vemos que esta teoría de la evolución se confronta con la realidad porque podemos observar que ha habido cambios mediante la práctica. Entonces, esto nos permite entender que hay cambios y se pueden corregir y estos cambios, ¿cómo nos han permitido avanzar? Entonces, esa es la definición de teoría, conceptos y definiciones, las cuales van agarrados de la mano, van juntas. Un gusto poder haber compartido con ustedes. Nos veremos la próxima clase.